Las llamadas reformas borbónicas implican la instauración del sistema de intendencias. Lo anterior para imponer orden en las cuestiones fiscales, tuviendo éxito en la metrópoli. La primera intendencia fue establecida en Cuba en 1762, siguiendo la de Luisiana en 1764 y Venezuela en 1776. Cuando se estableció el Virreinato del Río de la Plata en 1776, comenzó al mismo tiempo a funcionar el sistema de intendencias, y en 1784 se establecieron las intendencias en el Virreinato del Perú, y en 1785 comenzaron a funcionar en Guatemala. Fue hasta el año de 1786 que se incorporó el sistema de intendencias al Virreinato de la Nueva España. Para su establecimiento, era decisivo el informe presentado por el Visitador General de la Real Hacienda en 1768. Para el 4 de diciembre de 1786, se dictó la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia, y en 1787 quedaron instaladas las intendencias novohispanas. Algunas autoridades creadas por el régimen de intendentes fueron la Superintendencia Subdelegada de Real Hacienda, que era la jefatura superior en asuntos financieros. También se encontraba la Intendencia General del Ejército y Provincia, existiendo en la ciudad capital del reino respectivo, que era la Ciudad de México, y la Intendencia de Provincia, que tenía un rango inferior. Algunas de las atribuciones de los intendentes eran en las siguientes materias: la Real Hacienda velaba por la correcta recaudación de ingresos fiscales, el reparto equitativo de impuestos, vigilaban los estancos o monopolios que beneficiaban a la corona. También fomentaban la economía regional. En el rubro de gobierno, fueron reemplazando en sus funciones a los alcaldes mayores y corregidores. También se creó la Baja Policía, que se preocupaba por el funcionamiento de las ciudades en lo que se refería a la limpieza, salubridad, abastecimiento, mercados, y también presidían los cabildos. En materia de guerra, intervenían los intendentes en la parte administrativa del ejército. En materia de justicia, tanto ordinaria, civil y criminal, tenían las funciones que ejercían de justicia similar y le correspondían aspectos económicos del ejército, existiendo también el regio patronato. En la Nueva España se crearon 12 intendencias: México, Puebla de Los Ángeles, Nueva Veracruz, Mérida de Yucatán, Antequera de Oaxaca, Valladolid de Michoacán, Santa Fe de Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango y Arizpe. A su vez, las intendencias se dividieron en subdelegaciones de intendencias.
Las relaciones jurídicas entre la Iglesia y el Estado fueron tan estrechas y arraigadas que formaron parte de la Constitución. No existe una separación absoluta entre ambas potestades. Muchas normas e instituciones jurídicas no se explican si no se analiza la estrecha relación entre una y otra potestad, ya que la legislación general fue una mezcla de elementos políticos y religiosos. La influencia de la Iglesia en la formación del derecho indiano fue de extraordinaria importancia, sobre todo en lo que se refiere a la admirable normatividad a favor de los indios y la labor de los misioneros, así como la instrucción de los naturales, las instituciones de beneficencia y las normas que las regían. También el Estado homologó el derecho canónico en cuestiones de matrimonio y patria potestad, considerando delictuosos por leyes civiles y no religiosas todos los actos en contra de la unidad religiosa, porque estaba de por medio la unidad misma del Estado, trasplantando a Indias, para su conocimiento, el Tribunal de la Inquisición. La Iglesia Católica tenía la influencia suficiente para que el Estado legislara con la idea de favorecer al indio, pero también careció de la fuerza necesaria para que la normatividad fuera más efectiva, en gran parte derivado del sometimiento político y jurídico de la propia Iglesia al Imperio Español en Indias, a causa del regio patronato indiano. Y es que este patronato era una institución muy antigua en las relaciones entre los poderosos y la Iglesia, ya que desde el siglo V, la Iglesia otorgó a los fieles la concesión de construir templos y a los reyes catedrales. A cambio de ese servicio prestado a la Iglesia, los patrocinadores de la construcción tenían el derecho de nombrar a los ministros del culto del templo que habían construido o que mantenían. Esto constituye el patronato, y los reyes gozaban de este derecho, ya que se construían catedrales a sus expensas, lo que los facultaba para designar a obispos, y a esto se le llamaba el Real Patronato. Recordemos que Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, en el siglo XIII y en plena época de la Reconquista, en su famoso Código o Tratado de Derecho, conocido como las 7 partidas, proporcionó el concepto del patronato y los derechos de que gozaba el que lo tenía. Por eso la palabra patronato, en latín, significaba en romance. Y es que lo primero que la Iglesia debía a su patrono era la honra, y además de esculpirse en el edificio las armas del patrono, se hacían algunos actos para honrarlo. Era tanto el poder que confería el Real Patronato a los monarcas, como el caso de Fernando de Aragón, conocido en la historia como el Católico, que obtuvo del Papa Sixto IV la centralización del poder en la monarquía. Fernando de Aragón fue uno de los grandes constructores del Estado moderno. También influyó de manera decisiva en el gobierno de Isabel respecto de las Indias, y gracias a sus gestiones se obtuvieron de los papas los privilegios del Real Patronato indiano, que se va integrando por una serie de documentos pontificios denominados bulas, que el rey Fernando obtuvo para la corona castellana. La más famosa bula fue la Inter Cetera, o de partición, dada por el Papa Alejandro VI el 3 de mayo de 1493.
esta bula se concedió al Estado castellano la jurisdicción absoluta sobre las Indias y perpetuamente la autoridad apostólica. Pero esto fue a cambio de que el Estado castellano tomara como su misión la evangelización de las tierras recién descubiertas y también por descubrir. La bula fue considerada como el título que legitimaba las tareas de conquista en América. También fue la base del regio patronato indiano, ya que la corona castellana se convirtió en la patrocinadora de las tareas de la Iglesia en América, pues la concesión de las tierras indianas está de algún modo condicionada a las tareas de la evangelización. También existieron otras bulas que fueron obtenidas del papado, consolidando el real patronato indiano, como la del 16 de noviembre de 1501, a través de la cual se concedió a los reyes españoles el disfrute de los diezmos, que entonces se cobraban o en lo sucesivo se cobrasen, así como otros privilegios, gracias o exenciones. También la bula del 28 de julio de 1508, que fue dictada por el Papa Julio II, a través de la cual se concedió expresamente al Patronato de Indias, en lo sucesivo, la facultad de presentar a las personas idóneas para los beneficios eclesiásticos, y nadie, sin el consentimiento del Estado, podía erigir catedrales, ni monasterios. Un derecho que también tenía el patronato indiano era el permiso que la autoridad civil concedía a las bulas y a los breves pontificios y a todos los demás actos de la autoridad eclesiástica para que tuviera fuerza de ley en su propio estado. Las bulas papales referentes a las Américas debían darle su pase al Consejo de Indias, que era el órgano político-administrativo más importante de la corona, con amplias facultades y encargado de manera directa del gobierno de las Indias. En 1537, el Papa Paulo III expidió un documento de extraordinaria importancia. Fue considerada como la primera encíclica social dirigida a América Latina, y en ella se sostuvo que los indios no podían ser privados de su libertad por medio alguno, tampoco de sus propiedades, aunque no estuvieran en la fe de Jesucristo, y que tenían derecho y capacidad para recibir esa fe. La corona española ejerció con tal fuerza y celo el patronato que lo convirtió en un auténtico vicariato, en un regio vicariato indiano, con implícito consentimiento de Roma. Ello le facultaba intervenir en todo lo concerniente al gobierno espiritual de las Indias, excepto en conferir el orden sacerdotal, ya que se trataba de una extensión del patronato más allá de los límites canónicos. El Estado poco a poco se introdujo en la vida interna de la Iglesia, determinando y fijando las fronteras dentro de las cuales se podía ejecutar la jurisdicción eclesiástica. La corona prohibió a los eclesiásticos que intervinieran en materia política. Durante el largo periodo novohispano, la Iglesia en nuestro país estuvo sometida al Estado, y los privilegios de la corona, arrancados a la Iglesia en coyunturas propicias, hicieron que esta última quedara ahogada en su libertad, con una actuación limitada dentro de los márgenes de los intereses del propio Estado.
La iglesia primitiva indiana siempre estuvo en la búsqueda de espacios que le permitieran llevar a cabo su labor evangelizadora y de defensa del indio, sobre todo en el siglo XVI. Dentro del estrecho margen de libertad que le dejaba el patronato y el vicariato regalista, buscó y encontró coyunturas propicias dentro del derecho y la política para cumplir con la misión que Cristo le había encomendado. También influyó en la legislación del Estado favorable al indio, creando una legislación eclesiástica o canónica en ese mismo sentido, y utilizó toda esa normatividad siempre que pudo. La institución de la Inquisición pertenece a la relación entre la Iglesia y el Estado. La existencia, el funcionamiento y los métodos crueles del Tribunal de la Inquisición en España fue una verdad que no vale negarla ni defenderla. Lo que es una gran verdad es que las persecuciones religiosas no se iniciaron en España y tampoco fueron las más crueles. En el caso de la Inquisición episcopal, la Iglesia la adoptó desde un principio para el castigo de los herejes. Según la propia organización jurídica de la Iglesia, correspondía a la jurisdicción de los obispos, en sus respectivas diócesis, el conocer de los delitos en contra de la fe. Esta Inquisición fue muy poco eficaz. Los obispos no ponían gran empeño en la persecución de los delitos contra la fe, a pesar de las exhortaciones papales y la presión de los emperadores, reyes y señores. Entonces el papado recurrió a otro sistema de inquisición, que fue el de la Inquisición Pontificia, a través de legados pontificios, enviados a los lugares en donde se hacía necesaria una acción más enérgica. Este modo de ejercer la Inquisición fue muy cruel. El papado y sus aliados sintieron la necesidad de un tribunal permanente, con jurisdicción definida y amplia, que de manera constante velara por la pureza de la fe. Con la fundación de las órdenes religiosas, llamadas mendicantes, se pensó encargar a estas la Inquisición. Y el 20 de abril de 1233, el Papa Gregorio IX le atribuyó poder inquisitorial a los dominicos. Tanto en Castilla como en León, la Inquisición pontificia no tuvo entrada en toda la Edad Media, y el ejercicio inquisitorial de los obispos en Castilla se caracterizó por la tolerancia, sobre todo con los judíos y con los moros. La unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón trajo en lo relativo a la Inquisición un cambio radical, ya que se estableció la Inquisición pontificia y se inició una persecución terrible contra los judíos. Fray Tomás de Torquemada fue nombrado inquisidor general en 1483 y confirmó el nombramiento del Papa Inocencio VIII en 1486.
La Inquisición se organizó conforme a las instrucciones de 1484, estableciéndose 4 tribunales: en Sevilla, Córdoba, Jaén y Ciudad Toledo. En la Nueva España, el primer inquisidor general fue Fray Juan de Zumárraga. Fue el primer obispo de México, por nombramiento dado el 27 de junio de 1535. El Tribunal de Inquisición fue suprimido por la Constitución de Cádiz en el año de 1812. Los indios se encontraban excluidos expresamente de la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición, y en los 3 siglos de funcionamiento de la Inquisición en México, solo fueron condenados a muerte 43 personas. El concepto que jurídicamente se tiene de la persona, en lo que se refiere al derecho indiano, no aportó ninguna particularidad, ya que las cuestiones singulares que lo distinguieron de nuestro derecho actual fueron las siguientes. Por principio, la mujer no tenía las mismas facultades que el varón, ya que no podía ser fiadora, tampoco ser testigo en un testamento, y estaba impedida de ejercer la tutela. Si era casada, no podía contratar sin el consentimiento del marido. Pero a pesar de esas restricciones, la mujer podía heredar encomiendas, y también en vía consuetudinaria heredar cacicazgos, ejerciendo la función de cacique. En lo relativo al matrimonio, regía el derecho castellano y el derecho canónico, ya que el matrimonio canónico por la Iglesia era homologado por el Estado. Para octubre de 1514, se promulgó una provisión autorizando los matrimonios entre españoles e indios. Esta norma pasó a la recopilación de 1680. Respecto a la validación del matrimonio indígena, en virtud de la poligamia practicada por los indios, la unión válida sería la contraída con la primera mujer, y si no recordaba cuál era, con aquella que escogiera. Para considerarse matrimonio válido, tenía que haberse celebrado conforme a las costumbres y leyes indígenas, y no ser parientes en primer grado. Dentro de la legislación indiana, se estableció la distinción entre hombres libres, libertos y esclavos. También se prohibió expresamente y de manera continua la esclavitud a los indios. Esta normatividad, sin embargo, se violó continuamente, sobre todo en los lugares apartados de la acción de las autoridades. A los naturales debía conservárseles sus costumbres y leyes, siempre que no se opusieran a la religión católica y a los principios básicos del gobierno español. Por lo que se refiere al tributo que tenían que pagar los indios, era esto lo que más marcaba la diferencia entre españoles e indios. Con el objeto de fijar el monto del tributo, se hicieron estudios, mandándose que el pago tributario no debía exceder lo que se pagaba al Estado azteca antes de la llegada de los españoles. El monto del tributo no debía ser tal que privara de lo necesario a las comunidades,
y quedaban exentos de pago de tributo los caciques y sus primogénitos. En caso de catástrofe, se liberaba de la carga tributaria a todo el pueblo. La encomienda era la base del régimen económico. Y es que la encomienda era un derecho concedido por merced real a los conquistadores destacados, para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se les encomendaren. El indio encomendado, como hombre libre, pero vasallo, pagaba ese tributo debido al Estado, al encomendero, que por merced real recibía ese beneficio en compensación de los servicios que había prestado a la corona. El tributo siempre se pagó en especie, con el producto de la tierra, o en servicios personales o trabajo en los predios o minas de los encomenderos. El encomendero, desde el punto de vista económico, era una especie de empresario de las fuerzas de producción, sobre todo de las minas, y de las relaciones de producción, en el reclutamiento de la mano de obra y mantenimiento de esa misma fuerza de trabajo. La encomienda mantuvo una analogía con el sistema feudal medieval, solo lo que es en aspecto económico, pero no en el político, ya que en las Indias el poder político no se disgregó jamás, ya que siempre se mantuvo centralizado en la corona. Además, la encomienda hispana de las órdenes militares constituyó antecedente de la encomienda indiana, revistiendo un carácter económico en dos aspectos. En primer lugar, como una recompensa o retribución, y en segundo sitio, como un modo permanente de obtener recursos para la manutención. Ese aspecto económico de la encomienda, y teniendo en cuenta la usanza militar castellana, movieron a Hernán Cortés a hacer los repartimientos de indios en encomienda en la Nueva España. Cortés le escribió al rey Carlos V en su tercera carta relación, fechada en Coyoacán, el 15 de mayo de 1522. De esta forma, y para el análisis jurídico de la encomienda en Indias, se puede decir que el concepto de la misma era una merced real a los beneméritos de las Indias, para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios. Sobre las reglas de la herencia en las encomiendas, es necesario aclarar que variaron mucho durante el largo periodo de su existencia. Otro antecedente de la encomienda indiana fue la propia formación social prehispánica de tipo tributario, en donde el poder político y militar se sostuvo gracias al plusproducto que las comunidades tributaban al tlatoani o a los caciques. Como la concesión de encomiendas constituía una merced real, al monarca es a quien correspondía concederlas en exclusividad, o a aquellas autoridades indianas a las que se les delegara esa gracia. Pero las encomiendas dadas por la autoridad delegada requerían, para ser válidas, de la confirmación de la corona. La encomienda también implicaba obligaciones para los encomenderos con respecto al rey y en relación con los indios encomendados. Respecto al rey, debían defender la tierra con armas y caballos, residir permanentemente en la población donde tenían su encomienda,
edificar casa estable de piedra y contraer matrimonio, esto con el fin de asegurar su permanencia. Solo podían ausentarse con licencia y de manera temporal, si no perdían la merced. No podían ser corregidores o alcaldes mayores de la población, donde tuvieran su encomienda, y tampoco podían ser escribanos. En relación con los indios encomendados, las obligaciones del encomendero eran atender a su cristianización y protegerlos en su persona y bienes. La regla general era que todos los indios podían ser sujetos de encomienda, salvo los que expresamente fueran exceptuados de ellos, como los guaraníes, tlaxcaltecas y otros. Las encomiendas eran inalienables y no se podían dar en garantía y tampoco dividirse. Se perdían si faltaba la confirmación real, si era condenado a ello el encomendero por la comisión de algún delito, y si no cumplía con sus obligaciones del encomendero, según la reglamentación jurídica de esta institución, perdía la merced. La encomienda tuvo celosos impugnadores, algunos como Fray Bartolomé de las Casas, pero también tuvo muchos defensores, y entre estos a grandes defensores, también de los indios. Fue una institución social sumamente controvertida. Fray Bartolomé de las Casas consideró que el único fin de la encomienda era el enriquecimiento del español, con serio perjuicio de los indios. Para él, la encomienda, lejos de servir para evangelizar, estorbaba a ello. La cristianización debía llevarse a cabo únicamente por los religiosos. La influencia de Fray Bartolomé de las Casas y otras causas políticas, sociales, eclesiales e intelectuales motivaron a Carlos V a promulgar en Barcelona, el 20 de noviembre de 1542, la ley conocida como Leyes Nuevas. Su antecedente inmediato era una junta, presidida por el rey mismo e integrada por el presidente del Consejo de Indias, 2 miembros del Consejo de Castilla y varios teólogos y juristas. Tenía como objeto sentar las bases de la política futura para el territorio de las Indias. Estas leyes nuevas eran una especie de constitución política del Nuevo Mundo, que en 40 capítulos establecieron las normas básicas de la organización del Consejo de Indias y del Gobierno de América, creando un virreinato en el Perú y las audiencias de Lima y los confines, proclamando la libertad de los indios y suprimiendo las encomiendas, regulando la forma de hacer los nuevos descubrimientos y también de gratificar a los conquistadores. Entonces este famoso cuerpo de leyes creó el virreinato y una audiencia para el Perú, que debía tener su asiento en la Ciudad de los Reyes, creando otra audiencia en los confines de Guatemala y Nicaragua. A esta audiencia se le conoció como Audiencia de los Confines y tuvo su sede en la ciudad de Gracias a Dios. Se estableció que por ningún motivo se podía hacer esclavo indio alguno, que si existían indios esclavos, debían ser puestos en inmediata libertad. Se ordenó que los indios
que tuvieran encomendados los virreyes y demás oficiales reales, monasterios, iglesias u hospitales, y a los que no tenían título de ellos, les fueran quitados e incorporados en la corona real, ordenando que se quitaran algunos indios de encomienda a los que tuvieran demasiados, y se les quitaran los indios a los que hubieran tratado mal. Igualmente se ordenó que los conquistadores y pobladores fueran preferidos en los oficios, ordenando que cesaran los litigios sobre indios y se establecieran penas para los transgresores. La reacción de los españoles avecindados en Indias con relación a las leyes nuevas fue hostil, creándose un descontento general. Los encomenderos se confesaron tan asombrados como si se les hubiese ordenado cortarse las cabezas. En el Perú, el primer virrey, Blasco Núñez Vela, quiso imponerlas a como diera lugar, provocando una rebelión armada. Mientras que en la Nueva España, el virrey Antonio de Mendoza y el visitador Francisco Tello de Sandoval decidieron suspender su aplicación en los capítulos más lesivos a los intereses de los españoles. Cuando Tello llegó a México, ya existía una violenta reacción de los encomenderos, porque algunos frailes franciscanos, adelantándosele, proclamaron a los indios su libertad recuperada. Tello de Sandoval convocó a una reunión para llegar a acuerdos acerca de la aplicación de las leyes nuevas. Y así fue como se formó la Junta Eclesiástica de 1544. La Junta decidió enviar a las provinciales de los tres órdenes, franciscanos, dominicos y agustinos, a llevar al emperador sus razones, y consiguieron la revocación de parte de las leyes nuevas, en concreto la que prohibía la encomienda hereditaria, esto es, la ley que mandaba poner en cabeza del rey las encomiendas que fracasaran por fallecimiento de los poseedores. Quedó vigente, en beneficio de los indios, la normatividad que ordenaba a las audiencias la protección especial para ellos, quedando también en pie la abolición total de la esclavitud de los indios. Pero se volvieron a autorizar las encomiendas, con una diferencia fundamental. Los encomenderos tenían únicamente derechos al tributo de los indios, quedando prohibidas las encomiendas de trabajo. En el régimen prehispánico, los indios no eran verdaderos propietarios o dueños de la tierra, en el sentido de la tradición jurídica romana de la propiedad, ya que la tierra pertenecía en su totalidad al tlatoani. Así fue como se reconoció la propiedad de los indios, tanto como propiedad comunal de todo el pueblo, como las propiedades individuales, justificando haber estado en posesión de la tierra. Cuando se reconocía el derecho de propiedad de los indios, al otorgarse el título, el rey expresaba que se confirmaban las tierras y heredades, fórmula jurídica que demuestra un reconocimiento de derechos que el rey suponía preexistentes, y no como si otorgara derechos nuevos. Entonces la corona aceptó que los derechos de uso y posesión que tenían los indios debía reconocerlos y respetarlos como del dominio de los indios anterior a cualquier derecho que la corona misma pudiera alegar sobre esas tierras. Las tierras otorgadas a los españoles no comprendían ni debían afectar las propiedades de los naturales, ya que el mismo monarca no se juzgaba con derecho ni capacidad para disponer de ellas.
derivado de la donación de la bula Inter Cetera, se consideró patrimonio de la corona los terrenos baldíos en Indias. Eran de las llamadas tierras de realengo baldías. Respecto de estas, el rey disponía para su explotación o las concedía por merced real a los conquistadores y colonos españoles. Ello era una manera de compensar servicios y de arraigar a los hispanos en América, concediéndoles tierras para fundar ciudades y también para su manutención. En el caso de las sucesiones, estas constituían la transmisión de los bienes a título universal por causa de muerte. En el derecho novohispano, la sucesión podía ser como ahora, testamentaria o intestamentaria. De acuerdo con la tradición romana, el primer tipo de heredar se prefería sobre el segundo. La testamentaria podía operar por testamento abierto o bien por testamento escrito o cerrado. En la legislación novohispana no podía disponerse por testamento de la totalidad de los bienes con libertad completa, ya que existiendo hijos, solo podía disponerse libremente de la quinta parte del caudal hereditario, pero entre varios hijos podía disponerse además de un tercio para mejora de uno de ellos, que podía ser añadida a la quinta parte de libre disposición. Si el testador no tenía hijos, pero dejaba padres o ascendientes, podía disponer de la tercera parte a favor de extraños, y solo en el caso de que no hubiere hijos ni ascendientes, el testamento podía contener libre disposición de bienes. Todo lo que la mujer hubiera obtenido del marido por arras, testamento, fideicomiso, legado o por cualquier otro título gratuito, cuando contraía segundas nupcias, pasaba a los hijos del primer matrimonio. Los indios podían testar sin necesidad de someterse a las formalidades de los testamentos entre españoles, y una forma especial de transmitir los bienes, por causa de muerte, fue por medio de la constitución de mayorazgos. Fueron muy usuales en España y también en la colonia. El objeto de los mayorazgos era el de conservar de generación en generación un conjunto de bienes vinculados que habían pertenecido a una persona, que era quien lo había fundado, para así mantener la misma posición social de su familia durante generaciones. Una definición clásica de mayorazgo es que se trata del derecho a suceder en los bienes dejados, con la obligación de que se han de quedar en la familia enteros perpetuamente y pertenecer al próximo primogénito por orden sucesivo. Aunque el mayorazgo propiamente es aquel que se transmite de primogénito varón a primogénito varón, en realidad existieron de varios tipos, según las reglas establecidas por el fundador. También existían por línea femenina, de mujer en mujer. Las leyes de Toro dan amplísimas facultades para la constitución de mayorazgos, pero a partir de una cédula real de 1789, solo podían constituirse previa licencia del rey. Las controversias derivadas de los mayorazgos se ventilaban en forma sumaria, con el llamado interdicto de Ternuta. De este conocía el Consejo de Indias. Es obvio mencionar que el mayorazgo desapareció en nuestra legislación civil. La legislación castellana en general, como posteriormente el Código de Napoleón, en materia de obligaciones, tenían su fuente en el derecho romano.
En Nueva España y en Indias en general, en materia de obligaciones rigió una legislación dando un tratamiento especial a los indios. Esto significaba al mismo tiempo protección y sometimiento. Esta legislación especial fue suprimida en el México independiente. Los indios nunca conocieron la figura de la obligación jurídicamente, y de ahí nace su incapacidad para la previsión y el ahorro. Se contentaban con tener satisfechas sus necesidades del momento. Esta fue la razón por la que resultó necesario restringir las libertades del indio en materia de contratación, para impedir que se desprendiera de lo que le pertenecía para satisfacer sus necesidades y antojos del momento, en detrimento de su vida futura. El indio tenía una socialidad distinta, más comunitaria que individualista, con una tendencia muy fuerte a los lazos cooperativos y solidarios, y mucho menos posesiva en lo individual. En cambio, el español con su socialidad individualista aprovechaba esa situación al tener contacto de intercambio con el indio, en la negociación, en la contratación. Al chocar las dos socialidades, una comunitaria y otra individualista, y el indio quedaba en desventaja, de tal modo que la limitación a la libertad de contratación que tiene el indio es una medida de protección. Esta limitación no se refería a toda clase de contratos, solo a la enajenación de bienes de valor y utilidad, especialmente la tierra, que requería de autorización judicial para vender inmuebles y muebles valiosos, debiendo venderse en pública subasta. Pero con el liberalismo jurídico del siglo XIX, esto se acabó y se preparó el despojo jurídico de las comunidades. Otra limitante a los indios era el de someterlos a que no podían adquirir armas, sino solo sus jefes. Una excepción a esto la constituyó el hecho de que los guaraníes de las reducciones jesuitas. Otra limitante a los indios era el de someterlos a que no podían adquirir armas, solo sus jefes, con excepción de los guaraníes de las reducciones jesuíticas del Paraguay. A los indios en términos generales se les obligó a trabajar, aunque con la obligación de retribuirlos justamente. Sin embargo, la docilidad del indio facilitó el abuso por parte de los españoles. Cuando el indio celebraba un contrato y resultaba perjudicado, podía pedir restitución, como si fuera menor de edad. La materia mercantil en la Nueva España se rigió en primer término por las ordenanzas del Consulado de México, cuerpo normativo que constituyó el primer código mercantil americano. Fue de principios del siglo XVII. Las funciones del Consulado de México eran las siguientes. Entre sus funciones legislativas, confeccionaba y sometía al monarca leyes mercantiles. Como judiciales, era el Tribunal Mercantil de México. Entre sus funciones administrativas, protegían y fomentaban el comercio. En materia financiera, recaudaba el impuesto de la habería. Y militarmente, contaba con un cuerpo militar de mercaderes llamado Regimiento Urbano de Comercio. Fue el derecho supletorio a las ordenanzas del Consulado de México, lo que establece la recopilación de leyes de Indias del año 1680 en materia comercial, y aquello que no estaba previsto en ninguno de esos dos cuerpos legales debía regirse por lo mandado por las ordenanzas de los consulados de Burgos y Sevilla, y más tarde,
a partir de 1737 por las ordenanzas de Bilbao. Por encima de cualquier tribunal se encontraba el rey, que era la fuente originaria de toda administración de justicia. Pero en aquella época ya no se abocaba a ninguna causa procesal. Para ello tenía sus tribunales reales, existiendo 3 niveles en los tribunales ordinarios. El Tribunal Supremo lo constituía el Real y Supremo Consejo de las Indias, mientras que los superiores, las Reales Audiencias, en la Nueva España la de México y la de Nueva Galicia, también la de Guatemala, y tribunales de primera instancia, que eran alcaldes ordinarios, alcaldes mayores, corregidores y gobernadores. También en la compleja administración de justicia novohispana existían tribunales especiales. Su existencia fue motivada por las jurisdicciones especiales de la herencia medieval castellana y la situación especial de Nueva España. Existían situaciones de privilegio de ciertos grupos de gente, como por necesaria especialización de la materia. Los tribunales especiales fueron los siguientes: el Consulado de México, que era el Tribunal de Mercaderes; los tribunales eclesiásticos, que resolvían asuntos relativos al clero; el Juzgado General de Indios, que conocía especialmente de las controversias y problemas de los indios; el Tribunal de la Inquisición, cuya jurisdicción correspondía a los delitos contra la fe; la Mesta, referente a cuestiones relativas al ganado. También se encontraban tribunales militares, que juzgaban a aquellos que se dedicaban a la milicia; de minería, tratando asuntos de esta materia; de la universidad para universitarios; de la Real Hacienda para cuestiones fiscales; y el protomedicato, que tenía jurisdicción privativa con relación a los delitos que se cometían contra la salud, vigilando el ejercicio profesional de los médicos, cirujanos, boticarios y parteras, teniendo jurisdicción en todos los problemas de salubridad pública. En la Nueva España, la persecución de los delitos graves, como la violencia o heridas en despoblado, allanamiento de morada, violación y la imposición de penas correspondientes, estuvo a cargo de los alcaldes de la hermandad. Las leyes de Indias mandaron que en ciudades y villas existieran alcaldes de la hermandad, aunque fuera uno de acuerdo al número de habitantes. La hermandad era una institución española, trasplantada a México, cuyo origen remoto era una confederación de municipios que tenía fines de policía y seguridad. Las Cortes de Madrigal de 1476 propusieron una hermandad general y se dieron para su constitución las correspondientes ordenanzas. Como esta hermandad fue trasplantada a Nueva España con funciones de policía y juez, tenía un procedimiento sumario riguroso, y en las ciudades y villas en donde no hubiera alcaldes de la hermandad, los alcaldes ordinarios conocían de sus causas. A principios del siglo XVIII, el virrey Duque de Linares, de acuerdo con la Audiencia de México, suprimió la hermandad y en su lugar creó el Tribunal de la Acordada, llamado así por acuerdo con la Audiencia. La creación del Tribunal de Acordada fue motivada por la inseguridad general, por el aumento de los bandoleros y la ineficacia de la hermandad para acabar con ellos.
El virrey, en 1710, puso al frente del Tribunal de la Acordada a José Velázquez Lorea. En un principio, este tribunal era ambulante. Contaba con un juez, un escribano, comisarios, un sacerdote y un verdugo. No solo juzgaba, sino que también perseguía a los delincuentes y luchaba con ellos. Después se organizaron tribunales dependientes de su autoridad en las principales poblaciones, y el Tribunal de la Acordada logró más seguridad en Nueva España. La Acordada fue un tribunal por completo independiente de cualquier otra autoridad. Fallaba sin apelación ni recurso, y por sí mismo ejecutaba sus sentencias. Este tribunal fue suprimido en 1812, ya que no iba de acuerdo con la Constitución de Cádiz y nada podía hacerse contra la insurgencia.